Tras ser humillada, esta viuda descubre un tesoro desconocido en una finca abandonada. ¡Increíble! Rosalía, una mujer de 45 años, se mueve entre las sombras de su pequeño pueblo, donde cada calle resuena con las historias de sus ancestros. Viuda desde hace 2 años y con 2 hijos a su cargo, la vida se ha convertido en un constante desafío, un camino pedregoso lleno de angustias que parecen multiplicarse a cada paso. La crisis económica ha apretado su hogar como una soga, ahogando cualquier atisbo de esperanza. Sin embargo, lo que realmente la hiere es el desprecio de Pedro, un viejo amigo de su difunto esposo. Al verla luchando por criar a sus hijos, no puede contenerse. Mira cómo te has dejado arrastrar, Rosalía. A veces, la mujer del hombre de campo no puede más que hacer tortillas, se burla, dejando su risa flotando en el aire como un veneno. Las palabras son como dagas. Con el corazón encogido, regresa a casa sintiendo el peso de la humillación. ¿Cómo pudo llegar a esto? Mientras sus hijos juegan en el patio, ella se siente envuelta en una nube gris. La añoranza por el pasado la arrastra hacia la finca familiar, el lugar que solía ser un refugio de amor y alegría, ahora abandonado y cubierto de olvido. La idea le da un pequeño destello de determinación. Tal vez pueda encontrar algo allí que la ayude a revertir la situación. Al llegar al viejo lugar, se enfrenta a un panorama de ruinas, pero también de memorias. La tristeza se mezcla con la nostalgia y, por un momento, se siente más viva. Sin embargo, esa alegría es efímera. Cada rincón está lleno de ecos de risas que parecen burlarse de su desamparo. Mientras camina entre el polvo y las telarañas, sus manos encuentran un viejo arcón, el cual abre con un movimiento tembloroso. Dentro de él descubre fotos amarillentas, herramientas olvidadas y cartas que revelan no solo un legado, sino el sacrificio de generaciones pasadas. El legado oculto de su bisabuelo, quien fue un próspero agricultor, comienza a despertar algo en su interior. Pero, a medida que la emoción crece, también lo hace su miedo. ¿Qué pasará si decide retomar la finca? Las miradas escépticas del pueblo, las risas de Pedro, volverían a atormentarla. La tensión la envuelve, su mente acelera. ¿Podría una mujer sola realmente manejar todo esto? En medio de la confusión, su madre llega en un momento inesperado. «Rosalía, no te dejes vencer», le dice con un brillo en los ojos. Pero la voz de su madre, lejos de confortarla, solo intensifica el conflicto interno. Rosalía duda. Lo que para su madre es un acto de valentía, ella lo vive como una carga abrumadora. Quisiera tener la certeza de que todas las noches sin dormir valdrán la pena. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El sudor comienza a resbalar por su frente mientras imagina cada paso que debe tomar. El eco de aquel comentario cruel resuena en su cabeza. ¿Qué pueden esperar de ti, Rosalía? Y siente la presión del pueblo al acecho. Esa mañana, cuando las primeras flores comienzan a abrirse en su cultivo rejuvenecido, el temor se transforma en pavor. Ante sus ojos, la figura de Pedro aparece de nuevo, esta vez llevando consigo un secreto que podría cambiarlo todo. Rosalía se encuentra al borde de una escena que podría darle lo que anhela, dignidad y respeto. Pero, ¿será capaz de enfrentarse a sus demonios y recuperar su lugar en un mundo que parece empeñado en dejarla atrás? La tensión en el aire se siente como una cuerda tensa, y ella está al borde de romperse o encontrar su fuerza. Las primeras luces del día se filtraban a través de las ventanas de la finca, iluminando el polvo suspendido en el aire, recordándole a Rosalía lo olvidada que había estado.
La imagen del viejo arcón seguía grabada en su mente. Sus manos habían tocado los objetos que contenían, cada uno cargado de historia y promesas no cumplidas. ¿Podría ser este el inicio de un nuevo capítulo? La duda persiste, pero una pequeña chispa de esperanza comienza a encenderse dentro de ella. Rosalía se sentó en un viejo banco de madera. Sus pensamientos eran un torbellino. El desprecio de Pedro pesaba como una roca, y la idea de fallar de nuevo le estremecía el alma. Sin embargo, también podía sentir el eco de las risas pasadas que solían llenar la finca. Esa nostalgia le recordaba cómo, a pesar de todo, en su interior existía una poderosa necesidad de renacer, de reescribir su historia. Tomando una respiración profunda, Rosalía decidió que era tiempo de actuar. Tenía que aprovechar los recursos que había encontrado en el armario, herramientas, semillas y conocimientos de cultivo que, aunque invisibles, habían permanecido latentes en su propio ser. Recordó las tardes que pasaba en la finca con su abuela, aprendiendo sobre el arte de la agricultura, las manos en la tierra, la conexión con los ciclos de la vida. Esa sabiduría era su legado, y ahora le pertenecía. Con determinación, regresó a casa y comenzó a planear. Hizo una lista de las cosas que necesitaba hacer y las herramientas que podría utilizar. No era solo una cuestión de cultivo. Debía revivir la finca y transformarla en un lugar que no solo sustentara a su familia, sino que también reivindicara su dignidad. La agricultura sostenible podría ser su salvación, un recurso que no solo dependiera del dinero, sino también de su esfuerzo y dedicación. Sin embargo, un escalofrío de inseguridad la atravesó. ¿Cuál sería la opinión de los demás? Las miradas de desprecio de aquellos que aún la veían como una mujer del hombre de campo, la asfixiaba. Pero una voz interior, esa que había despertado con el descubrimiento del legado familiar, se alzaba fuerte. «No conseguirás nada quedándote en la sombra», le repetía. Si no daba el primer paso, ¿cómo podría esperar que las cosas cambiaran? La primera tarea fue restaurar el pequeño jardín que había junto a la casa. Desempolvando sus viejas herramientas, comenzó a trabajar. La tierra seca y endurecida convivía con raíces de malas hierbas. Pero había algo terapéutico en cada movimiento que hacía. La suavidad de la tierra entre sus dedos, la promesa de crecimiento en cada semilla que plantaba. Con cada día que pasaba, su confianza empezaba a florecer proporcionalmente a las plantas que surcaban el suelo. Sin embargo, la sombra de Pedro seguía acechando. Un día decidió confrontarlo. Armada con una resolución renovada, se dirigió a la plaza del pueblo, donde lo había visto conversar con otros. El aire se tornó pesado cuando se acercó y lo enfrentó. ¿Qué tal si no solo le contestaba a sus burlas, sino que también le mostraba que había motivos para cambiar su narrativa de ella? Pero, en el fondo, el temor a la reacción de Pedro acechaba como un ave de rapiña esperando un descuido. Mientras se preparaba para hablar, el silencio se convirtió en un escenario, y en su mente, cada palabra que pronunciaría se entrelazaba con sus sueños de volver a florecer. El momento que había estado esperando, un paso hacia la reinvención, desfilar ante sus críticos, y al mismo tiempo reafirmar su propia voz, se acercaba. Y aunque su corazón palpitaba con ansiedad, entendió que la verdadera confrontación era con ella misma. Si podía enfrentar su miedo, podría enfrentarse a cualquier cosa, incluso a la risa burlona de Pedro. El futuro era incierto, pero había algo dentro de ella que comenzaba a arder con fuerza. Mientras tomaba aire para comenzar su discurso, la pregunta surgió con fuerza. ¿Había llegado el momento de asumir su poder y transformarse finalmente en la mujer que había querido ser? Su reto no era solo contra Pedro, sino contra la imagen que había permitido que otros construyeran sobre ella. Y así, en ese instante decisivo, el retumbar de su corazón marcaba el compás de un nuevo comienzo. La verdadera pregunta que encendía su ser era, ¿podría hallar la valentía no solo para hablar, sino también para ser quien realmente es?
Su aire fresco de la mañana era un aliado que incentivaba cada paso que Rosalía daba hacia la plaza del pueblo. El palpitante ritmo de su corazón daba cuenta de la mezcla de emoción y temor que sentía al enfrentarse a Pedro. Era un acto de rebeldía, una reivindicación que había estado postergando demasiado tiempo. A medida que se acercaba, podía oír las risas y las conversaciones de quienes conocían el pasado de su familia. Un pasado utilizado en su contra, un legado que había sido transformado en una burla. Tomó un momento para observar a su alrededor. Las miradas eliminaban toda posibilidad de pasar desapercibida. No podía permitir que la voz interior del miedo ahogara la que ahora estaba floreciendo con confianza. Sus manos sudorosas se apretaban entre sí mientras la preparaban para lo que estaba a punto de llevar a cabo. ¿Por qué me importa tanto lo que ellos piensan?, se preguntaba mientras cerraba los ojos, buscando el eco de las risas de su abuela en sus recuerdos. La sabia voz de la mujer que había cultivado no solo la tierra, sino también su espíritu. El insomnio de mi vida no debería ser por lo que piensen los otros. Al abrir los ojos, esa sabiduría se convirtió en su escudo y su espada. Cada paso que daba hacia Pedro era un acto de poder. Su decisión no solo la comprometía con su propio futuro, sino que también le permitía reclamar su dignidad. Cuando se encontró frente a él, el silencio se instaló de inmediato. La multitud expectante era una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Pedro», comenzó. Su voz temblaba al principio, pero se iba estabilizando. «No soy la mujer que fuiste capaz de humillar, ni la sombra de lo que fui. Este lugar, mi hogar, tiene más valor del que creíste y de lo que tú nunca podrás entender». Las palabras fueron una descarga eléctrica. Por primera vez se sintió libre de las cadenas que la habían mantenido atada. Cuando Pedro abrió la boca para replicar, ella levantó la mano. «No me importa lo que digas, lo que importa es lo que estoy decidiendo hacer ahora. He encontrado un propósito en este legado, y no solo para mí, sino para quienes me rodean. La agricultura no es solo un medio de vida, es parte de mi esencia. Empezaré un proyecto que me devuelva no solo lo que perdí, sino que me ayude a superar esta humillación». El escepticismo en el rostro de Pedro se transformó lentamente en confusión. Nunca había visto a Rosalía de esa manera. Ella continuó, cada palabra fluyendo como el agua fresca que se filtra por las grietas de una roca. «Este lugar, este legado que desde pequeña siempre amé, florecerá, y tú no serás parte de él». Con cada frase, la aprobación comenzaba a sustituir la burla en los rostros de algunos que estaban alrededor. Rosalía se sentía más fuerte, más capaz. Era evidente que sus palabras ya surcaban nuevas tierras en sus oyentes, erosionando el desprecio que habían tenido hacia ella. «Cuando la tierra florezca bajo mi cuidado», concluyó, «será un recordatorio de la fuerza que he encontrado en mí misma. Así que, si estás aquí para reírte, mi respuesta será tu silencio». Un susurro de admiración se deslizó por la multitud. Sentía que, por primera vez, estaba al mando de su propia narrativa. Frente a Pedro, en ese instante, no había solo enfrentamiento, sino también transformación. Ella había plantado la semilla de su nuevo camino, y aunque su futuro aún era incierto, una chispa de determinación ardía intensamente en su interior. La pregunta que la asediaba ahora era, ¿sería suficiente ese primer paso para cambiar el curso de su vida y la de su familia? Mientras se alejaba de la plaza, el aire parecía más ligero, pero también erosionado por la presión del cambio inminente. Las amenazas y el juicio del pasado aún la perseguirían, pero esta vez iba equipada con la voluntad de enfrentarlos. Aún quedaba un desafío por delante, involucrar a su familia en su nueva visión. Pero ya había dado la primera zancada. ¿Qué tan dispuestos estarían a unirse a su viaje? La contienda por el control de su vida había comenzado. Rosalía caminaba con pasos firmes hacia la finca,
cada paso resonando con la decisión recién adquirida. La tierra que había pertenecido a su familia durante generaciones ahora parecía cobrar vida bajo sus pies. Mientras se acercaba a la entrada de la casa, su mente se inundaba de ideas y estrategias. Necesitaba un plan. Recordó las enseñanzas de su abuela sobre el cultivo y la dedicación. La tierra despierta cuando la cuidas con amor, había dicho. Algo dentro de ella zumbaba con energía. Sabía que el legado de su familia debía ser revivido de forma auténtica. No podía permitir que su historia se desvaneciera en la burla de otros. El primer paso era evaluar la finca. Las paredes polvorientas y los corredores desmoronados eran testigos de épocas pasadas, pero también de posibilidades. Mientras caminaba por el patio trasero, se encontró con un jardín cubierto de maleza. Miró a su alrededor y vio un terreno fértil, ignorado durante años, que aún podía ser rescatado. En ese momento, una idea surgió como una iluminación. Organizar un proyecto de rescate donde no solo reviviera su legado, sino que también transformara su dolor en crecimiento. Sin embargo, en lo más profundo, un miedo se enredaba con su ambición. ¿Lograría convencer a su familia de unirse a ella en este camino? Conocía bien la resistencia de algunos de sus parientes, alimentados por el pesar y la tradición. Rolando, su hermano, siempre había mantenido una actitud escéptica a la agricultura. Temía el fracaso y las repercusiones que éste podría traer. Rosalía miró nuevamente el jardín. ¿Por qué no? La idea de involucrar a su familia podría no ser fácil, pero el sentido de propósito que había encontrado la impulsaba. Pensó en las historias que su abuela contaba sobre épocas difíciles y cómo la unión familiar era el eje para sobrevivir. Si podía invocar ese espíritu, tal vez habría un hilo de esperanza. Al regresar a su hogar, visualizó lo que quería lograr, un encuentro familiar donde compartiera su visión. Se sentó en la mesa de la cocina, las manos entrelazadas, reflexionando sobre cómo presentar la idea. Necesitaba un enfoque que resonara, que encendiera la chispa de interés en ellos. Como un líder, debía ser clara y contundente, pero también sensible a sus temores. Con la determinación renovada, armó un boceto de su presentación. Incluiría los beneficios de revitalizar la finca, los recursos económicos y el legado que podrían preservar juntos. Confiaba en que si lograba tocar el corazón de su familia, podrían superar sus diferencias, pero era evidente que las discusiones no serían sencillas. A medida que la noche se cernía, la luz de la luna entraba por la ventana, iluminando su rostro resuelto. La incertidumbre era una constante, un recordatorio de que el cambio trae consigo reacciones inesperadas. Podría haber resistencia o tal vez comprensión. Sin embargo, lo que más la inquietaba era el temor de defraudar a su abuela, de no estar a la altura de la esperanza que había depositado en ella. Mientras se preparaba para el día siguiente, los elementos del pasado fluyeron nuevamente por su mente. ¿Tendría la fuerza para enfrentar a su familia? ¿Sería capaz de llevarlos a un nuevo comienzo? La lucha interna por controlar el rumbo de su vida, su choque con su historia familiar, todo la llevaba a una encrucijada. El día siguiente traerá el encuentro crucial. ¿Las palabras de Rosalía serán suficientes para convencer a su familia de que su visión es viable? El eco de su hogar resuena, un desafío está próximo. ¿Podrá transformar las raíces del pasado en el crecimiento de un futuro floreciente? Mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las ventanas, Rosalía se encontraba en un estado de agitación interna. La noche había sido profundamente reveladora. Sus pensamientos giraban en torno a la presentación que había preparado con tanto esmero. Temía no ser comprendida, que sus esfuerzos resultaran en un desinterés absoluto. Era momento de poner en práctica la estrategia que había elaborado. Decidida, se vistió con una blusa de algodón, un símbolo de su conexión con la tierra y un recordatorio del trabajo arduo que se avecinaba. Cada prenda que se colocaba le otorgaba una pizca más de confianza, como si una armadura invisible la protegiera de sus miedos. El encuentro familiar estaba programado para la tarde. Mientras pasaba las horas, se obligó a reflexionar sobre su propósito.
No solo se trataba de revivir la finca, se trataba de reconciliar su historia familiar con su deseo de crecimiento personal. ¿Podía ser el vínculo que uniera a su familia después de años de distancia emocional? Se sentó de nuevo en la mesa, revisando notas y puntos clave. La manera en que vendiera su idea sería crucial. Se concentró en los beneficios tangibles que podrían obtener: cultivo de productos orgánicos, generación de ingresos, incluso posibilidades de talleres comunitarios sobre prácticas agrícolas sostenibles. Deseaba no solo resucitar la finca, sino también crear un espacio donde todos pudieran aprender y crecer juntos. Pero, a medida que su mente daba vueltas a estos conceptos, una sombra de duda le susurraba que tal vez esa no era la visión que su familia esperaría escuchar. A lo largo del día, sus pensamientos se cruzaban con imágenes de sus parientes. Rolando, con su ceño fruncido y su voz sarcástica, siempre había sido el crítico más feroz. ¿Cómo podría enfrentar su escepticismo sin que esto le atravesara el corazón? Cada nuevo pensamiento la empujaba a una montaña rusa emocional. La próxima conversación podría definitivamente ser un punto de inflexión en su vida. Al llegar la tarde, el aire estaba electrificado con una mezcla de nerviosismo e incertidumbre. Toda la familia se reunió en la antigua sala de estar, un espacio que había sido testigo de risas y llantos, pero también de divisiones. Cuando sus ojos se encontraron con los de su hermano, sintió una punzada de temor. Pero no podía dejar que la duda la dominaran. Inspiró profundamente y comenzó su discurso. Fueron los primeros 2 minutos los más difíciles, inmensa la carga en su pecho. Pero lentamente las palabras comenzaron a fluir. Habló sobre el jardín cubierto de maleza, sobre la historia de su abuela y la visión que había construido en su mente. Cada frase resonaba con un eco de ambición y esperanza. Los rostros de su familia comenzaron a transformarse, aunque la resistencia de Rolando seguía latente. «No es solo nuestra herencia, es nuestra oportunidad de crecer juntos», exclamó, sarcasmo distrayendo algunas miradas cargadas de preguntas. Rolando, por su parte, no se podía mantener al margen y con frialdad lo que había sido inevitable llegó: la crítica mordaz. Rosalía, sin embargo, no permitió que la desilusión la invadiera. Su voz se hizo firme y su mirada decidida. «Este es nuestro legado, y puede ser también nuestro futuro», dijo, segura de que lo que estaba proponiendo iba más allá de la simple agricultura. Era un llamado a reconstruir su historia familiar. Al finalizar su intervención, el ambiente se encontraba cargado de tensiones no resueltas, como si cada miembro de la familia mantuviera un hilo suelto del pasado que temían cortar. Rosalía sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. No quería rendirse por el escepticismo de su hermano, pero la negativa parecía ser una posibilidad abrumadora. Sus pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Realmente estaba preparada para luchar por su visión? ¿Y si su propia familia se negaba a seguirla en esta nueva aventura? Podía sentir que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, pero aún necesarias eran las confrontaciones que vendrían. Al cerrar la puerta tras su declaración, el eco de las palabras quedó en el aire, y sin duda presagiaban complicaciones que Rosalía aún no había anticipado. Un giro inesperado en la conversación trajo consigo una revelación que cambiaría su perspectiva por completo. «Tal vez hay algo que no has considerado», comenzó Rolando, desafiando el ambiente hostil que se había impuesto. Mientras sus manos temblaban levemente, la curiosidad florecía en su interior. La trama familiar prometía cada vez más. ¿Qué tesoros ocultos podrían rescatar de su historia? ¿Sería Rolando el aliado inesperado para avanzar? La incertidumbre que conllevaba el próximo paso hacía que el futuro se sintiera más fascinante y aterrador a la vez. La tensión en la sala había tomado un giro inesperado. Rolando, con su ceño fruncido aún presente, había abierto una puerta a lo desconocido.
La mirada de Rosalía se aferró a su hermano, buscando cualquier indicio en su expresión que revelara su verdadero pensamiento. «¿Qué es lo que no he considerado?», le preguntó, su voz resonando en el espacio tenso pero llena de tentativas. «Podría haber recursos allí que ni siquiera imaginamos», continuó Rolando, su tono ya menos burlón, casi inquisitivo. «La finca no solo fue un lugar de cultivo, también era un hogar. Hay historias, objetos y tal vez secretos que podrían ayudarnos». Rosalía sintió una chispa de interés encenderse en su interior. Esa posibilidad, la de rescatar no solo la tierra, sino también su historia familiar, saturaba el aire con una nueva energía. Pero la duda aún acechaba. ¿Estaba realmente dispuesta a volver a abrir viejas heridas, a confrontar recuerdos que podían ser dolorosos al mismo tiempo que rescataba el legado familiar? «Debemos ser realistas», agregó Rolando, evidenciando su habitual escepticismo. «Podría haber más que perder que ganar, pero si estás dispuesta a explorar la finca, yo me uniré. Solo comprueba que cualquier idea que ideemos esté fundada en algo sólido». Esa oferta, aunque envuelta en escepticismo, era suficiente. Rosalía no podía permitirse rechazarlo. Su corazón latía con un nuevo propósito. No solo se trataba de reencontrar los cimientos de su familia, se trataba de descubrir su propia valía en el proceso. Ya se imaginaba explorando la finca junto a Rolando, buscando en cada rincón lo que había sido abandonado. Al despedirse de su familia, Rosalía decidió tomar un rumbo diferente. En lugar de aferrarse a la inseguridad que la había acompañado desde el inicio, aceptó el desafío de su hermano como una oportunidad para demostrar que su visión era viable. Esa noche se quedó despierta planeando cada paso a seguir, investigando sobre la historia de la finca y recolectando información sobre los cultivos que podrían hacerla prosperar. Los días siguientes fueron increíblemente intensos. Cada mañana la levantaría con un propósito renovado, anotando artículos de revistas sobre agricultura alternativa, organizando notas sobre talleres de autosuficiencia y visitando tiendas locales para recabar información. Mientras tanto, su relación con Rolando se fue moldeando, pasando de las críticas cáusticas a los debates significativos. A pesar de las viejas heridas, sentía que cada conversación se convertía en un paso hacia una conexión más profunda. Sin embargo, a medida que exploraba la finca, se percató de que a medida que escarbaba en sus raíces, sus miedos también comenzaban a resurgir. Los problemas que habían desgastado a su familia no eran solo recuerdos desagradables, eran presencias vívidas que afectaban su capacidad de movimiento. Rosalía entendió que su viaje no sería solo físico, también emocional. Pero ese conocimiento, lejos de desalentarlo, se convirtió en su motor. Un día, mientras inspeccionaba lo que quedaba en la terraza, tropezó con una vieja caja de madera. Con el corazón latiendo con fuerza, la abrió. La luz se filtró entre los objetos olvidados, cartas, fotografías y una pequeña libreta que parecía contener las recetas de su abuela. Su pulso se aceleró. Estos tesoros que había encontrado no eran solo recuerdos, eran las piezas que completaban el rompecabezas de su historia familiar. Esa concluía una fase y comenzaba otra. Con cada hallazgo se sentía más anclada a su propósito, pero coreaba el eco de las palabras de Rolando: «Debemos ser realistas». ¿Sería suficiente para convencer a su familia de apoyar su visión? ¿Podía hallar en estos fragmentos del pasado la motivación para recuperar la finca de sus sueños? Mientras la libreta caía entre sus manos, una revelación sacudió su ser. Cada letra escrita había sido un pilar de la fortaleza de su abuela y, por tanto, un legado que ahora llevaba consigo. Rosalía sabía que el nuevo capítulo de su vida apenas comenzaba. La incertidumbre siempre sería parte de su camino, pero ahora estaba lista para transformarla en propulsión. En ese instante de claridad, las palabras de Rolando resonaron en su mente como un desafío renovado. ¿Podría reunir a su familia alrededor de estos hallazgos? ¿Podría abrir un diálogo que no solo reconectara su legado, sino que también estableciera un nuevo futuro compartido?
Mientras cerraba la caja, una idea emergió con fuerza. La unidad familiar era más complicada de lo que esperaba, pero el tiempo apremiaba. Su visión se definirá en la próxima reunión familiar, donde cada objeto recuperado, cada emoción ligada al pasado, sería su carta de presentación. La gran pregunta resonaba en el aire. ¿Su familia estaría lista para enfrentar la verdad que sabía que podría transformarlos? El día de la reunión familiar llegó, y con él una mezcla de ansiedad y emoción se alojó en el estómago de Rosalía. Había pasado días revisando y organizando los objetos encontrados, cada uno de ellos un testimonio del pasado, de la riqueza emocional y cultural que había estado latente durante tanto tiempo. La libreta de recetas de su abuela fue el núcleo de su presentación. No solo contenía métodos de cocina, sino también historias sobre la familia, tradiciones que permanecían invisibles, pero que aún tenían el potencial de unirlos. Mientras se preparaba, su mente era un torbellino de pensamientos e interacciones pasadas. Recordó momentos en los que había querido hablar, pero se había sentido bloqueada por la presión de las expectativas familiares. ¿Sería esta vez diferente? Estaba decidida a actuar como la líder que había visualizado en su interior, pero la incertidumbre aún la asediaba. Antes de entrar a la sala, respiró profundo y se recordó a sí misma. Esto es por mí, por ellos, por lo que hemos perdido y lo que podemos recuperar. Al entrar, la mirada de su familia era un mosaico de reacciones. Algunas expresiones mostraban curiosidad, otras escepticismo. Rolando se sentó al frente, su usual ceño fruncido sugiriendo que aún evaluaba la viabilidad de todo el proyecto. Se aclaró la voz y presentó la primera fotografía que había encontrado, una imagen antigua de su abuela haciendo tortillas en la finca. «Esta es la abuela Isabel», comenzó, sintiendo cómo una extraña adrenalina la invadía. «Lo que vemos aquí va más allá de la mera nostalgia. Estas son historias que debemos contar». La sala se llenó de murmullos mientras sus familiares, pegados a sus asientos, escuchaban el relato que acompañaba cada imagen y objeto. Sobre la mesa había cartas que revelaban anhelos, y las recetas parecían cobrar vida con cada palabra que la unía a su historia familiar. Con cada uno de sus descubrimientos sentía cómo sus lazos con el pasado se fortalecían. Estaba tejiendo un hilo que conectaba a los presentes con su legado. Sin embargo, a medida que avanzaba, notó miradas críticas, sobre todo de su tía Marta, cuyos comentarios sarcásticos solían ser como puñaladas. «¿Y cómo piensas que vamos a mantener algo con solo recetas viejas?», interrumpió, encendiendo una chispa de tensión en la sala. La provocación de su tía era un recordatorio del desafío, no solo para demostrar el valor de su propuesta, sino para afrontar las voces del pasado que la habían menospreciado. Rosalía, en lugar de dejarse llevar por el desánimo, decidió confrontar la situación. Cada uno de estos objetos es una conexión emocional y cultural que podemos utilizar como base para un nuevo futuro. Yo no solo estoy recuperando una finca, estoy recuperando nuestra identidad, respondió, sintiendo cómo la energía a su alrededor cambiaba ligeramente. Mientras continuaba compartiendo más sobre sus hallazgos, observó a Rolando escuchar atentamente, su escepticismo poco a poco cediendo ante el peso de las evidencias. La reunión se transformaba, convirtiéndose en un espacio de diálogo y reflexión. La familia comenzó a compartir no solo sus dudas, sino también historias olvidadas que habían dormido en el rincón de sus memorias. A medida que la conversación fluía hacia posibilidades, Rosalía sintió que era capaz de ser la arquitecta de un nuevo futuro. Sin embargo, en el fondo de su mente, la idea del rechazo seguía acechando como una sombra. ¿Acaso todos estarían dispuestos a colaborar en la reconstrucción del legado familiar o serían sus propios miedos los que prevalecerían? Cerrando la reunión, lanzó un desafío palpable al aire. Lo que encontré es solo el comienzo. Si cada uno de ustedes está dispuesta a explorar su parte de esta historia, juntos podremos convertir esta finca en un lugar donde nuestras raíces florezcan de nuevo. Los rostros de su familia reflejaban un abanico de emociones, esperanza, duda y quizás un nuevo compromiso.
Mientras se cerraban las puertas de la sala, Rosalía sintió que había ido más allá de una simple presentación. Había sembrado una semilla que podría radicar en algo más grande. Aunque el futuro era incierto, la chispa de la transformación ya había comenzado a encenderse. La reunión pudo haber terminado, pero la verdadera pregunta resonaba en su mente como un eco persistente. ¿Estaba dispuesta su familia a levantar el vuelo juntos, o serían las dudas el lastre que los mantendría en el suelo? Con cada latido, la urgencia de descubrir la respuesta se hacía más intensa. La noche después de la reunión, Rosalía no pudo conciliar el sueño. En su mente resonaban las palabras de su tía Marta, el escepticismo de otros familiares, y al mismo tiempo el ligero ruido de esperanza que se había encendido en la sala. Se dio cuenta de que el desafío no solo externalizaba la necesidad de unirse a la reconstrucción del legado familiar, sino que también le planteaba un reto personal. Esa noche, su propio sentido de identidad, su resiliencia y su determinación eran los tesoros que debía explorar. El amanecer trajo consigo una renovada claridad. En lugar de permitir que las dudas se apoderaran de ella, decidió implementar un plan a corto plazo que le permitiera reavivar la memoria familiar y mostrar su utilidad. Se levantó con una misión: establecer reuniones mensuales con cada miembro de la familia para explorar la historia detrás de cada objeto encontrado. Aunque la idea comenzaba a generar incertidumbre, también la llenó de entusiasmo por el potencial de descubrir algo más allá de lo tangible. Empezó a recoger recetas y relatos que heredarían de las imágenes compartidas. La abuela Isabel había dejado un legado no solo en su cocina, sino en su forma de vida. Rosalía se imaginó creando un libro que recopilara no solo esas recetas, sino también anécdotas del pasado que habrían sido enterradas en el tiempo. Pensó que esto podría servir de punto de encuentro para todos, una manera de unir sus generaciones divergiendo. Al día siguiente, se sentó en su escritorio y empezó una lista. Sin embargo, la escritura no fue fácil. Cada receta la llevaba a un viaje emocional. Los recuerdos de la casa de su abuela se entrelazaban con las risas y las peleas familiares, los regaños cariñosos y los momentos de amor. Rosalía se dio cuenta de que la conexión no era solo con los sabores, sino con lo que significaban esos platos: reuniones, celebraciones, consuelo. Al finalizar la lista, sintió que había capturado parte de su historia que merecía ser contada. Con el primer paso dado, se preparó para abordar la siguiente fase: hablar con cada miembro de la familia por separado. Era un riesgo, pues sabía que no todos verían con buenos ojos su enfoque. Sin embargo, la posibilidad de conectar con su familia podía ofrecerle una oportunidad para fortalecer su visión. Los días siguientes se convirtieron en una danza de encuentros fugaces, conversaciones cargadas de nostalgia y miradas profundas. Roland, su primo mayor, fue el primero. Al compartir recuerdos y hacer las preguntas adecuadas, Rosalía hizo que Ronaldo se abriera. «Recuerdo cómo la abuela siempre decía que la cocina era un lugar sagrado», le confesó. Le habló sobre sus propias frustraciones y sueños de un futuro que se sentía ajeno. Rosalía, al escuchar, comprendió que también debía ser vulnerable. Compartió sus inquietudes sobre el proyecto, su miedo a que su esfuerzo no fuese valorado. A medida que se adentraba en estas conversaciones, Rosalía comenzó a notar un cambio. La aversión de algunos se desdibujaba poco a poco. La gente empezó a recordar no solo a la abuela, sino a sí mismos, a sus anhelos, y las historias de uno y otro comenzaron a entrelazarse. Cada encuentro se sentía como un paso firme hacia la edificación de un nuevo lazo familiar. Sin embargo, la animosidad de su tía Marta no la dejó en paz. Su escepticismo continuaba flotando en la atmósfera, y Rosalía sabía que la confrontación estaba inevitablemente a la vuelta de la esquina. La preocupación por sus palabras la mantenía tensa. ¿Sería capaz de conectar con ella? Mientras encajaba piezas de un rompecabezas que parecía no tener fin, la presión emocional se intensificaba. Rosalía se encontraba ante un punto de ruptura.
la posibilidad de colaborar como familia frente a la probabilidad de una discordia mayor. Tendría que desafiar no solo sus propios miedos, sino también el desafío de la aceptación familiar. En su mente, una paradoja se asentaba. ¿Podría realmente lograr unir a su familia o está condenada a ser rechazada por lo que soñaba? Las respuestas estaban aún por descubrirse. Pero lo que era innegable era la transformación que estaba ocurriendo dentro de ella misma. La búsqueda de su identidad familiar había comenzado, pero una pregunta latente llenó el aire. ¿Cuán lejos estaría dispuesta a llegar para reivindicar su historia y enfrentarse a aquellos que podrían poner obstáculos en su camino? Los días pasaron envolviéndole en una mezcla de esperanza y ansiedad. Rosalía sabía que había dado el primer paso crucial en su viaje hacia la integración familiar, pero la sombra de su tía Marta se cernía sobre cada reunión. La determinación que había sentido al empezar estaba comenzando a tambalearse, ya que cada nueva conversación le revelaba un grupo diverso de recuerdos y emociones, pero también traía consigo la amenaza de una confrontación inevitable. Dedicó las mañanas a investigar sobre métodos de recopilación de historias familiares. Leyó artículos sobre cómo abordar leyendas familiares, realidades compartidas y la forma en que el pasado podía converger con el presente. Sintió una creciente ansia por aplicar esos conocimientos en sus primeros encuentros, donde el objetivo no solo era compartir, sino también crear un ambiente de apertura. Cada vez que se sentaba a confrontar sus propios sentimientos, veía un nuevo reflejo de su historia. Se dio cuenta de que Marta había perdido de vista lo que realmente representaba la familia. En lugar de ser una barrera, su tía podría convertirse en un pilar fundamental si lograba conectar con ella. Su corazón latía con fuerza al pensar en ella, una mujer que había sido tan fuerte y presente en su vida. Rosalía decidió que era hora de llevar la conversación con Marta a un nivel diferente. No se trataría solo de restaurar memorias, sino de abrir un canal de comunicación que quizás alguna vez había estado obstruido. Una tarde se plantó en la cocina de su madre, un espacio que había sido testigo de numerosas épocas en sus vidas. Miró los utensilios que pertenecieron a su abuela, en un acto casi ritual, permitiendo que la nostalgia le embriagase. Fue entonces cuando una idea luminosa se le cruzó por la mente. ¿Y si preparaba una comida especial y le invitaba a Marta? La preparación sería una oportunidad para compartir un pedazo de su historia a través de sabores, algo tangible que podría romper el hielo. Así, la cocina podría ser el lugar sagrado al que la tía se había referido. La idea la llenó de determinación. Pasó los días siguientes organizando todo lo necesario. Se adentró por entero en la tarea de preparar el platillo emblemático de su abuela, un guiso que todo el mundo atesoraba en su paladar. Al cocinar, revivió cada anhelo y cada risa compartida en torno a la mesa. En su interior sentía que cada ingrediente estaba imbuido del amor y la historia familiar, convirtiéndose en una mezcla poderosa que celebraba la unidad. Finalmente llegó el día de la cita. La tensión era palpable en el ambiente mientras esperaba a Marta. El sonido de la puerta resonó como un tambor en su pecho. Al cruzar el umbral, su tía la observó con una expresión entre curiosa y escéptica. Rosalía respiró hondo, recordando el viaje que la había traído hasta allí, y sonrió. Mientras compartían la comida, las palabras fluyeron lentamente. Al principio, los silencios eran incómodos, pero cada bocado del guiso unió más que instantes, reveló recuerdos y emociones reprimidas en el silencio de los años. Rosalía aprovechó cada oportunidad para hablar sobre la abuela, su legado y la intención detrás de su proyecto. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, la tensión se tornó casi insostenible. Marta no pudo evitar cuestionar las motivaciones de su sobrina. «No sé si creo que esto cambiará algo», argumentó, su tono de voz firme y resentido. Rosalía sintió como un escalofrío asentía por su espalda. Había llegado el momento de defender su visión. Con una mezcla de enojo y convicción, Rosalía se plantó. «No se trata solo de un libro de recetas, tía. Es un intento real de mantener viva nuestra historia. Todos tenemos algo que aportar».
Las palabras resonaron entre ellas, cada una cargada de la lucha interna que había llevado dentro. Sin embargo, el desafío había abierto una brecha. Rosalía se dio cuenta de que la conexión que tanto anhelaba con su tía podría resultar más difícil de lo que había anticipado. La incertidumbre que había sentido al principio regresó, pero con más fuerza. ¿Habría realmente alguna manera de hacer que Marta viese la importancia del legado familiar? El momento de la verdad había llegado, y Rosalía debía decidir si seguiría adelante, arriesgando el resto de sus lazos familiares, o si se rendiría. La profunda incertidumbre del futuro la hizo cuestionar su propósito y la dirección que deseaba tomar. Ahora, solo una pregunta la acompañaba. ¿Estaría dispuesta a sacrificar su propia visión para conquistar la aceptación de aquellos que más amaba? Los días siguieron fluyendo, y la presión en el pecho de Rosalía parecía despegarse un poco con cada nueva búsqueda en la finca. Descubrir objetos que una vez habían tenido un significado profundo la conectaba con todos los que había amado, y aunque las palabras hirientes de su tía Marta aún resonaban en su mente, también había gestos de reconocimiento que la alentaban a seguir adelante. La lucha interna por establecer su identidad frente al legado familiar había comenzado a transformarse en un sentido de propósito indiscutible. Fue en un día brillante, mientras el sol brillaba a través de las hojas de los árboles que rodeaban la finca, que Rosalía comprendió que su verdadera batalla no solo se trataba de recuperar la finca o convencer a su familia, era sobre confrontar sus propios miedos y decidir cómo quería ser vista por el mundo. La decisión de seguir adelante se tornó tan clara como el cielo que la rodeaba. Se sentó en el antiguo banco de madera en el patio y, rodeada de recuerdos, decidió no solo compartir su visión, sino demostrar su valía con acciones concretas. Organizó una reunión con su familia con la intención de mostrarles lo lejos que había llegado. Esta vez sería diferente. Cada corazón palpitaba con ansias renovadas y la idea de trabajar juntos por un objetivo común comenzaba a entrar en sus venas. Preparó un recorrido por la finca, mostrando las áreas donde se habían realizado cosechas exitosas y las semillas que había plantado con esmero que comenzaron a brotar en la primavera. Preparó el guiso de su abuela, que no solo era delicioso, sino un símbolo de unión, y lo llevó para compartir. El día de la reunión, cada familiar se sorprendió al ver cómo la finca, a sus ojos, había comenzado a renacer. El jardín que había cuidado con tanto esmero era un hermoso y verde contrapunto a la imagen de descuido con la que habían llegado. Cada planta se alzaba con orgullo y la sala antigua resonó con risas y conversaciones mientras la comida deliciosa envolvía el ambiente. Cuando Marta llegó, su expresión era de mezcla de sorpresa y desconfianza. Pero Rosalía no se detuvo. Con una energía renovada, llevó a todos a un recorrido por los cultivos. Les mostró la germinación de los vegetales recién plantados y compartió el impacto que la unión de la familia había tenido en su propio espíritu. Esto es solo el inicio, el legado que todos llevamos. Este no es solo mi hogar, es el hogar de nuestros ancestros, un lugar que necesita nuestras manos y corazones para florecer, les dijo. Fue entonces, rodeada de su familia, que la transformación de Rosalía se cristalizó. No solo el espacio físico estaba cambiando, sino que sus palabras comenzaron a resonar en sus corazones. Su tía Marta, que había sido el único escepticismo palpable durante tanto tiempo, miraba con una nueva definición. «Quizás no te he entendido del todo, Rosalía», dijo en voz baja, casi en un susurro. Allí, entre risas y anhelos compartidos, algo comenzó a cambiar definitivamente. A medida que la tarde se desvanecía, los primos comenzaron a sumarse a la idea de colectivamente salvar la finca, listos para recordar y aprender la sabiduría de las generaciones que los habían precedido. Las barreras se comenzaron a derrumbar y el sentimiento de rechazo fue reemplazado por la esperanza. Al final del día, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, Rosalía miró a su alrededor. Asumir el desafío de recuperar la finca había sido el primer paso de un viaje mucho más profundo, y saboreó la plenitud de su victoria.
Un sentido de pertenencia y reconocimiento la envolvía en paz profunda. No solo había restaurado un hogar, sino que había reavivado una narrativa familiar que había estado olvidada. Sus manos, manchadas de tierra pero llenas de vida, eran un testimonio del valor de la dedicación y la unión. Ahora sé que no tenemos que temer la burla del pasado. Somos más fuertes juntos y nuestros sueños pueden hacerse realidad si trabajamos como familia, les dijo, segura y con el corazón pleno. En ese momento, Rosalía comprendió que, aunque había comenzado sola, se había convertido en el núcleo de una familia nuevamente unida, por la historia y la esperanza. Era una victoria, pero esta vez no solo suya. Había logrado reafirmar su lugar y el de su herencia, y eso era solo el comienzo de lo que el futuro tenía reservado para ella y su familia. Ahora les pido que también se unan a esta transformación y que se inscriban inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Necesitan dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de este viaje. Sus reacciones y teorías son bienvenidas en los comentarios. Hagamos esto juntos.